Hola, en el video de hoy trabajamos en las páginas 40 a 46 de nuestro libro de historia de sexto grado. En estas páginas vamos a hablar acerca de las civilizaciones a lo largo de los ríos y vamos a comenzar trabajando con Mesopotamia, Egipto, China e India. Las primeras civilizaciones surgieron en los márgenes de los grandes ríos de Asia y del río Nilo en África, porque allí se encontraban los suelos más fértiles. Así, entre los ríos Tigris y Éufrates se fundó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Junto al Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia, que aprovechó el río para el riego y la navegación. Por su parte, la civilización india se desarrolló en la ribera del río Indo y la China alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores se concentraron en las ciudades construidas entre los años 3500 al 500 a.C. Así se construyeron estados que, al expandirse por alianzas o guerras, configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. Mesopotamia fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos y ciudades como Ur en el sur, Babilonia en el centro y Nínive en el norte. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme, es decir, en forma de cuña o triángulo, el código Hammurabi, que es el más antiguo sistema legal conocido, la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Hacia el año 3200 a.C., Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastías. Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Por eso, desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. En las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, ubicadas en el valle del río Indo, se construyeron drenajes y baños públicos antes que los de Roma antigua. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los cuales destacan el arado de hierro, la carretilla y las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y la seda, son aportes importantes a la humanidad. Y bueno, del lado izquierdo se te muestra un dato interesante donde se te menciona lo siguiente. Para los antiguos griegos había 7 maravillas del mundo. La Gran Pirámide de Giza, terminada alrededor del año 2570 a.C. y que fue construida para el faraón Keops en Giza, Egipto. La segunda son los jardines colgantes de Babilonia, construidos del 605 al 562 a.C., ubicados en la ciudad de Babilonia, actual Irak. La tercera es el templo de Artemisa en Éfeso, actual Turquía. Fue construido hacia el año 550 a.C. y destruido por un incendio en el 356 a.C. La cuarta maravilla es la estatua de Zeus en Olimpa, esculpida hacia 430 a.C. por Fidias, ubicada en el templo dedicado a Zeus en Olimpia, Grecia. Desapareció entre el 393 y 426. La quinta maravilla era el mausoleo de Halicarnaso, construido hacia el 353 a.C. y situado en la actual Bodrum, en Turquía. Una serie de terremotos hizo que hacia 1404 quedara en ruinas. La sexta es el Coloso de Rodas, construido entre el 294 a.C. y el 282 a.C. Ubicado en la entrada del puerto de Rodas, Grecia, fue derribado por un terremoto en el año 223 a.C. Y finalmente, la séptima
es el faro de Alejandría, construido entre el 285 a.C. y el 247 a.C. en la isla de Faros, en Alejandría, Egipto. El faro perduró hasta que los terremotos de 1303 y 1323 lo destruyeron. Y bueno, como pudiste observar y leer, estas son conocidas como las 7 maravillas antiguas del mundo. Actualmente hay otra lista con nuevas maravillas. Ahora hablemos sobre la forma de gobierno, la división social, la ciencia, la tecnología y la religión de estas civilizaciones agrícolas. Aunque ocuparon diferentes territorios, las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China compartieron características en común. A grandes rasgos, esas sociedades se dividían en jefes religiosos y militares a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y esclavos. Su gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la figura del rey o el emperador. En Egipto y China se consideraba que los dioses eran quienes daban poder a los gobernantes. Las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos. Desarrollaron las matemáticas y la astronomía para determinar cuándo sembrar y cosechar, para construir obras hidráulicas o civiles, comerciar y hacer otras actividades cotidianas. Inventaron la rueda y le dieron varias aplicaciones. Además, diseñaron tecnologías que aplicaron en la ingeniería civil y militar para la construcción de sistemas de riego y aprovechar el caudal de los ríos, en la arquitectura y en la metalurgia para elaborar armas, herramientas, utensilios y adornos de cobre, bronce y hierro. Sus conocimientos médicos incluían algunas cirugías que practicaban con instrumental de alta precisión, así como el uso de la herbolaria. También crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. La religión era politeísta, es decir, rendían culto a varias deidades para mantener la fertilidad, enfrentar las fatalidades y unirse como sociedad. Sus dioses eran representaciones mitológicas de la naturaleza, algunos animales y los astros, aunque algunos tuvieron apariencia y atributos humanos. Y del lado derecho nuevamente se nos muestra un dato interesante, donde se nos menciona en esta ocasión que en Mesopotamia había escuelas. Lo sabemos por el siguiente diálogo. Padre, ¿dónde has estado? Hijo, en ninguna parte. Padre, si no has estado en ninguna parte, ¿por qué holgazaneas? Ve a la escuela, párate frente a tu maestro, recita tu tarea, escribe tu tablilla. ¿Me comprendes? Y bueno, esto fue tomado del fragmento del texto Un padre enfadado, un hijo respondón, en una tablilla sumeria con escritura cuneiforme de hace 3700 años. Asimismo, en la parte derecha se te muestra una imagen de Ramsés I, en la parte de abajo una imagen de Raja Medinipal en la India y de la representación del emperador Kangxi en China. Pero recuerda, no solamente fueron estas civilizaciones las que se desarrollaron como principales y primeras civilizaciones agrícolas. También el mar Mediterráneo fue un espacio de intercambio, ya que el mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita la navegación. Sus riberas tienen un clima templado con veranos secos y calurosos, así como inviernos con heladas y lluvias suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de mercancías. Alrededor del Mediterráneo y en sus islas vivieron diversos pueblos, como fueron los egipcios, fenicios, israelitas, griegos, cartagineses, romanos, entre otros, quienes fundaron sus reinos y ciudades que intercambiaban mercancías, pero también combatían entre sí. Algunos de ellos, como los fenicios, se especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes.
El transporte marítimo facilitó el comercio y la difusión de varias culturas, con lo que surgieron dos importantes civilizaciones, la griega y la romana. Vamos a comenzar hablando acerca de los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, ahora conocida como Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su capital era Gnosos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por una violenta erupción de un volcán en una isla cercana. Antes de pasar a la siguiente página, vamos a leer el dato interesante que se nos muestra a la izquierda y nos menciona lo siguiente. En Atenas, algunos niños asistían a la escuela desde los 7 años e iban acompañados por un esclavo de su casa. Los grupos se integraban por niños de la misma edad, usaban una tablilla de cera para escribir, dibujar y leer. También aprendían a tocar instrumentos musicales y recitaban poemas. Desde los 12 años practicaban deportes como la lucha y el boxeo. Algunos de sus juguetes eran carritos tirados por caballos y figuras de animales de barro. Las niñas no iban a la escuela, pero sus madres y abuelas las enseñaban a hilar y a elaborar prendas de vestir. Entre sus juguetes tenían muñecas de barro articuladas. Asimismo, en la parte de abajo de esta página puedes observar una ilustración acerca de la navegación en el mar Mediterráneo, y esta es una pintura de la cultura minoica. Posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Micenas entre 1250 y 1200 a.C. Los micénicos conquistaron la ciudad de Troya en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico La Ilíada del autor Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Los helenos o griegos no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos como Sicilia y la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad, las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejército propios. En griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes, a los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. En la parte derecha se te muestra la escena de un combate, que es una imagen procedente de un cántaro en Atenas. Recuerda, aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes como el imperio persa. La democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo
5 a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años, a lo cual se le llamó ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. Ahora hablemos de la civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro Magno encabezó la formación del imperio heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de la India. En la parte izquierda se te muestra un nuevo dato interesante, que te menciona que los Juegos Olímpicos eran eventos deportivos y religiosos que se celebraban precisamente en la ciudad de Olimpia en honor a los dioses. Los participantes eran solamente hombres y las competencias consistían en carreras a pie, lucha, lanzamiento de disco y jabalina, salto de longitud y carreras de carros. Se consideraban tan importantes que, si las polis griegas estaban en guerra, establecían treguas durante su realización. Asimismo, en la parte de abajo puedes ver una imagen de una acrópolis, que significa cima de la ciudad, y esta se llamaba así porque se construía sobre una colina y estaba fortificada para poder defenderla fácilmente. El imperio helenístico se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griegos en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Hablemos ahora sobre los romanos. Varios grupos llamados latinos, porque hablaban latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron, los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales: los patricios, que eran personas con privilegios que podían votar en elecciones; los plebeyos, que era la población de escasos recursos; los libertos o trabajadores libres; y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca, la navegación comercial y militar y los oficios urbanos. En la parte derecha de tu libro puedes ver una escultura de un lanzador de disco llamado discóbolo. Asimismo, puedes ver el concepto de la palabra plebeyo, que recuerda, en la antigua Roma era una persona perteneciente a la clase social que carecía de los privilegios de los patricios, que tenían mayor cantidad de privilegios y libertades. También en la parte de abajo, del lado derecho, puedes observar una ciudad de Roma. Como podrás notar, ya tenían un gran desarrollo arquitectónico. Finalmente, hablemos de la monarquía al Imperio Romano. La historia de Roma se divide en 3 periodos. El primero, de los años 753 al 509 a.C., corresponde a la monarquía. Gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio, es decir, de por vida.
Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. El segundo periodo, conocido como la República, comenzó en el año 509 a.C. Entonces había un senado, que es una asamblea cuya función era aconsejar y designar a los cónsules, además de legislar, compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno, permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo, de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de civilización romana y abarcó del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones como las luchas de gladiadores en el Coliseo. Y en la parte izquierda se te muestra una ilustración de la escultura de César Augusto, quien fue el primer emperador de Roma. Ahora bien, recuerda entonces que las primeras civilizaciones agrícolas surgieron a lo largo de diferentes ríos. Posteriormente, también a lo largo del Mediterráneo se desarrollaron diferentes civilizaciones agrícolas como fueron los griegos y los romanos. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.